Buenos días, hermanos, nuevamente queriendo traerles la palabra de Dios. Espero que esta sea para bendición para ustedes. Esta mañana, hermanos, eh, quiero decirles que quizás haciendo una encuesta de cuáles son las palabras más hermosas del mundo, si le preguntáramos a un niño, yo creo que contestaría pues la palabra feliz cumpleaños. ¿Por qué? Bueno, pues que ellos esto lo relacionan con fiesta, regalos, eh, hasta, no sé, piñatas, brincolín, varias cosas que les agradan tremendamente, ¿verdad? Ahora, si le preguntáramos a jóvenes cuáles son las palabras más hermosas del mundo, ellos quizás nos responderían que cuando el novio, el futuro novio, por decirlo así, le preguntó que si quería ser su novia, fue el momento más feliz para ella. Y para él, cuando la novia le respondió que sí, sí. Lo mismo llegamos cuando ya empiezan a madurar y van a contraer matrimonio, pues es algo similar. Cuando el novio le pide que si se casan, uy, estos serán las palabras más hermosas para la jovencita. Y cuando ella responde que sí, pues son también las palabras más hermosas para el joven. Pero quizás las palabras más hermosas para los seres humanos, aunque yo diría que equivocadamente, es cuando reciben la noticia de que van a ser padres. Cuando ella se entera a través de un examen médico, uy, esto es una alegría tremenda para ella. Y cuando se lo dice a él, ay, la extensión de él, palabras maravillosas, vamos a tener un hijo. Pero vamos a ver cuáles son realmente las palabras más hermosas del mundo. Mire, nuestro texto lo encontramos ahí en Lucas 23, del 42 al 43, que dice así: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos hablar de recompensa. ¿Sí? La recompensa puede ser en la santidad o en el pecado, quiero decirle aún. Todo en esta vida tiene consecuencias. Lo que hacemos y lo que haremos en el futuro tiene su recompensa, sea esta buena o sea mala. Podríamos pensar que los malhechores, quienes hacen lo malo, habitualmente son los que recibirán castigo por sus pecados. Pero en realidad, todos algún día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y ahí se nos dará la recompensa que merecemos. ¿Sí? Bien, quienes hacen el pecado abiertamente, les está previsto que recibirán castigo de parte de Dios, por supuesto. Hay personas que aparentan una vida de piedad cuando en realidad están alejados completamente de Dios. Esas personas pueden engañar a muchos, pero Dios conoce el pensamiento y el corazón de cada uno. Esto nos deja ver que las obras pueden engañarnos, aunque una persona tenga buenas obras y buenas intenciones, no necesariamente se traduce en estar cerca de Dios. No podemos conocer el pensamiento de una persona ni sus intenciones, pero
Ante Dios no hay nada oculto. Dios puede conocer las intenciones del corazón, de los pensamientos más profundos del ser humano. A Dios nada se le puede ocultar. Ante Él somos transparentes y puede ver incluso nuestros pensamientos más profundos. Esos que creemos que nadie se enterará, Dios los conoce. El Señor dice que la paga del pecado es muerte. Es fácil de entender. Si hacemos pecado, debemos esperar la muerte en nosotros. Pero no solamente la muerte del cuerpo, que eso sería lo de menos, sino la muerte eterna, la muerte espiritual. Donde perecerán todos aquellos que no han reconocido a Jesús como su Salvador. Pero aquellos que hayan confesado con su boca y creyesen en su corazón en Jesucristo, yo aquí quisiera abrir un paréntesis. Tengamos en cuenta que no es lo mismo creer en Jesucristo que creerle a Jesucristo. Los que creen a Jesucristo, reciben perdón de pecados y la vida eterna. Pero no quiere decir que han recibido el perdón y volver a vivir en pecado. No. Sino que es para un cambio de vida completamente radical. Aquellos que no hayan reconocido a Jesucristo como Salvador no tendrán el beneficio del perdón de pecados, ni una vida en Dios. Los pecadores junto a Cristo, de esa lectura que hicimos. Cuando Jesús fue crucificado, dice su palabra que junto a él pusieron a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La Biblia no especifica las maldades que estos dos hombres habían cometido durante toda su vida. Probablemente hayan robado o asesinado, no lo sabemos. Y solo podemos especular. Algunos dicen que eran agitadores sociales, pero sea cual fuere su pecado, estaban juntos a Jesús crucificados para su muerte. Los nombres de aquellos tampoco se mencionan en la Biblia, en ninguno de los evangelios. No sabemos su nombre, de dónde eran, de su origen, lo desconocemos, si tenían familia o no, no sabemos nada de ellos, más que estaban siendo crucificados al igual que nuestro Señor. Pero estando en la cruz, sucede que uno de ellos le habla a Jesús injuriando, y podríamos decir que también para tentarle. Este malhechor, al igual que los soldados y muchas personas que estaban en el lugar, le decían a Jesús que si verdaderamente era el Cristo, que descendiera de la cruz. Este hombre le decía esas palabras al Señor, además de decirle que se salvara y lo salvara a ellos también. No hay duda que el Señor hubiera podido hacer eso en un instante. Sí, llamar legiones de ángeles y defenderlo. Pero su amor por la humanidad fue mayor y por su amor sufrió como una oveja al matadero. Este hombre, me refiero al malhechor, por supuesto, no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero intentó con sus palabras conseguir algo como una última oportunidad, una opción. Buscaba solamente el favor de Jesús sin creer en él. Es triste, pero este hecho es verdadero. Sin embargo, el otro malhechor
reconoce que Jesús ciertamente es condenado sin razón, mas ellos estaban pagando las consecuencias de sus actos. Este segundo hombre reconoce que hubo justicia en su condenación a muerte. Sabe que lo que ellos hicieron estuvo mal y que con justicia estaban siendo castigados. Y en lugar de injuriar o tentar a Jesús, este hombre le reconoce como el Hijo de Dios y le pide que se acuerde de él cuando regrese por su iglesia. Aquí las actitudes son totalmente diferentes. Uno es incrédulo, pero busca una salida, como siempre lo hizo en su vida. El otro reconoce sus pecados y que está recibiendo justicia divina. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por su declaración se percibe el arrepentimiento de sus actos y le pide perdón a Dios. La misma situación y la misma vida de pecados tuvieron estos dos hombres, pero al final uno reconoció sus pecados y Jesús como Salvador le salvó. El otro no lo hizo, por lo tanto no hubo salvación para él. Las palabras de Jesús son hermosas. Inicié yo hablando sobre la hermosura que puede recibir una persona en las palabras que recibe. Pero las palabras en este texto que hemos leído creo que son las más hermosas del mundo. ¿Sí? La respuesta de Jesús al segundo malhechor fue suficiente para tener paz en medio de la tormenta. Fue suficiente para que este hombre pudiera morir con felicidad, pudiera recibir redención y una vida eterna, pero ya sin pecado. Un instante fue suficiente para cambiar el destino de este hombre, para toda la eternidad. Y de cierto era que en estos momentos él estaba seguro que moriría junto a Jesús. No hay comparación al sufrimiento que ellos sufrieron, por supuesto. Estaban siendo ejecutados de una manera humillante, a una eternidad, uno al lago del fuego, mas el que reconoce a Jesús, el segundo malhechor, obtuvo el perdón de sus pecados. Y no hay condenación para él. Un instante fue suficiente para cambiar el destino de este hombre, para toda la eternidad. Y sabemos que su fin sería en el reino de los cielos. Pero para el otro, la eternidad en el lago de fuego. Mas al reconocer a Jesús, el segundo malhechor obtuvo el perdón de sus pecados y no hay condenación para él, pues el Hijo de Dios le ha redimido, le ha perdonado todos sus pecados. Pero el otro malhechor, al no reconocer a Jesús, al no arrepentirse por su vida de maldad, no recibió el perdón. Ese perdón que es necesario para todo mundo. El perdón de sus pecados, de la vida pecaminosa que todos hemos llevado. Él debió recibir el castigo que merecía por sus actos. Jesús le dice a este segundo hombre, ahí en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras más hermosas que pueden existir. Después de recibir condenación por la sociedad, por los políticos, por todas las personas en el camino a la ejecución, por el juicio del mundo, las palabras de Jesús le permiten tener paz, dejar todas sus cargas y ser libre de una vida eterna, castigado y teniendo el peso del pecado. Para terminar, hermanos, de la misma manera Jesús quiere perdonar a toda la humanidad. La quiere perdonar de una vida de pecado,
de una condenación eterna. Solo debemos recibirle en nuestro corazón, sí, creerle y pedirle perdón por nuestros pecados. El Señor nos quiere dar la oportunidad. Él es fiel y justo para perdonarnos. Solo nos pide que no pequemos más, que perseveremos en su palabra. Así un día el Señor nos recibirá en el cielo y nos dará la bienvenida al paraíso donde está Él, donde está ese hombre que murió en la cruz y le aceptó, donde están los santos que han ganado la batalla. Hermanos, esta mañana yo les pido, hermanos, que ahí en sus asientos, en su lugar, tengan un minuto para ponerse en paz con el Señor. Y si alguno de los presentes no ha recibido al Señor como su Salvador para que esté como este pecador que se arrepintió en la misma cruz, tenga la misma oportunidad que él tuvo y estar en el paraíso con el Señor Jesucristo. Le tome esta mañana como su Salvador. Pero también el Señor nos está dando una oportunidad nueva a que nosotros, que creemos estar limpios de todo pecado, en este momento nos pongamos a cuentas con el Señor. Le pidamos perdón por todo aquello que hemos hecho equivocado a su palabra, para que así podamos tener el mismo resultado que el malhechor. Hay quien dice que era el malhechor bueno y el malhechor malo. No, los dos eran malos, pero uno se arrepintió de su maldad. Hermanos, oremos. Ahí en su lugar, esté orando y pídale al Señor perdón. Dios le bendiga.